Buenas noches amigos. Sucedió en la Toscana italiana, un 21 de agosto de 1968, una calurosa noche del 68. Allí, Barbara Locchi se encontraba de paseo con su pequeño hijo. Habían ido al cine, estaban regresando. Los había acompañado su amante, el señor Antonio Lobianco, y habían tenido una velada tranquila. Habían visto una película infantil. Realmente no había pasado una mayor situación. Decidieron regresar a casa. El marido de Bárbara Locchi se había quedado en casa con la pues quizás excusa de que se encontraba enfermo. Así que la pareja decidió detenerse en un paraje cercano al noreste de Florencia. Unos minutos después, el niño, el hijo de Bárbara, se quedó profundamente dormido en el asiento de atrás. La pareja comenzó a sostener relaciones sexuales en el auto, pero no sabían que alguien los estaba acechando desde la oscuridad. 8 disparos, de pronto, vinieron desde un arbusto cercano a donde se encontraba el vehículo. Bárbara y Antonio pues murieron de inmediato y la policía obviamente no tardó en llegar al lugar. Luego de esto se hicieron las indagatorias. Los carabinieri italianos hicieron la investigación pertinente y no tardaron mucho en dar con el paradero del responsable de este horrible crimen. Stefano Mele había disparado un arma Beretta calibre 22 y había acabado con la vida de su esposa y de su amante. El niño había sido un testigo fundamental para llegar a esta conclusión, pero bueno, no había sido tampoco determinante porque Stefano había terminado delatando el hecho que había realizado. No obstante, aquí tenemos el primer actor principal de la historia de hoy. Es bastante sangrienta. La Beretta calibre 22 nunca fue encontrada. Y la verdad es que la policía tampoco hizo mayor intento para dar con el paradero del arma. Y así es como realmente comenzaba la historia del monstruo de Florencia. Florencia, la ciudad que alguna vez fue testigo de los grandes maestros del arte como Da Vinci o Miguel Ángel. La misma que vio surgir a Dante y su peculiar visión del infierno, la cuna del Renacimiento. No obstante, en un hecho macabro e inédito, la grandeza de la ciudad se vería opacada, atestiguando silenciosamente el surgimiento de una de las figuras homicidas más icónicas de la historia, con un nivel de crueldad y sadismo tan solo equiparables a Jack el Destripador y con una contundencia digna del mismísimo Zodiaco. La prensa italiana le apodó el monstruo de Florencia y aterrorizó la Toscana italiana durante casi 17 años. Su identidad a día de hoy continúa siendo una incógnita, y hoy te contaremos cómo construyó su sanguinaria leyenda. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la Noche Paranormal. Estamos muy contentos de saludarles en esta noche, calurosa noche de 14 de noviembre de 2020. Vamos saludando a todas las personas que se van uniendo a la transmisión, los amigos de Enigma TV, por supuesto. Saludamos a las personas que nos están escuchando a través de Spotify y también de Evox, esta plataforma de podcast. Realmente estamos muy contentos de saludarlos esta noche con una historia verdaderamente macabra.
Es quizá uno de los asesinos en serie, o más bien una de las historias de asesinos en serie, pues más sangrientas que, bueno, sucedieron en Europa, ¿no? Estamos acostumbrados a lo mejor a escuchar acerca de asesinos en serie, de estos casos macabros, principalmente en Estados Unidos, ¿no? En las provincias de Estados Unidos, por ahí en California, Florida, de todo esta región, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que estos, el asesino en serie en cuestión, la persona de la que vamos a hablar el día de hoy, pues bueno, guarda ciertas similitudes inclusive. Yo me atrevería a decir que llegó a ser más sanguinario que inclusive que Jack el Destripador, ¿no? Al menos tuvo más víctimas y su modus operandi era bastante similar. Era una combinación entre el Zodíaco, que ya tocamos en su día, en el episodio 1 de la temporada 2, y pues bueno, una combinación entre el Zodíaco y Jack el Destripador, que si no han escuchado también el podcast que le hemos dedicado, pueden pues ir a las plataformas en donde están pues bueno, arriba, ¿no? Estos episodios. El episodio Jack el Destripador es el episodio número 13 de la primera temporada. Y realmente, pues bueno, ahí les contamos todo lo que sucedió al respecto de estos dos asesinos en serie. No obstante, bueno, el asesino en cuestión es tal vez un poco desconocido. Esta historia, bueno, tardó muchísimos años en salir de, pues bueno, de la provincia italiana, de la Toscana. Se fue dando a conocer por algunos periodistas, algunos valientes periodistas que se atrevieron a indagar más acerca de lo que les vamos a contar hoy. La historia de hoy es bastante cruda, bastante pues sangrienta y pues bueno, puede herir la sensibilidad de algunas personas, por lo que recomendamos discreción. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a arrancar con la historia del monstruo de Florencia. Como habíamos comentado hace unos instantes, después de estos asesinatos, que bueno, realmente no causaron mayor controversia, al fin y al cabo se pudo dar con el responsable, un asesino confeso. Lo que sí llamó la atención es que la Beretta calibre 22 que fue disparada en esa ocasión, acabando con la vida de Bárbara y de Antonio, realmente pues nunca fue encontrada, nunca se indagó acerca del paradero de esta arma, pero volvería a aparecer. El 15 de septiembre del 74, Estefanía Pettini y Pascual Gentilcore se encontraban pues viajando en un Fiat azul. Era de noche, septiembre del 74, cuando decidieron detenerse. Había una práctica muy común en Italia, sobre todo en esta provincia, en Florencia. Era, bueno, las familias solían ser pues de educación, digamos, conservadora, no ultra conservadora, pero sí conservadora, guardando las costumbres, ¿no? Y por lo que obligaban a las parejas de jóvenes, pues bueno, a buscar estos lugares entre las colinas de Florencia para, pues bueno, estar juntos en la intimidad, tener estos momentos a solas. Y la verdad es que era una práctica, pues no bien vista, pero sí era común, ¿no? Entre la sociedad. Tampoco es que, pues bueno, causara pues tanto problema. Ellos se encontraban circulando cerca de Borgio San Lorenzo cuando decidieron, pues bueno, detenerse para, pues bueno, sostener relaciones sexuales. Estuvieron juntos en el auto. Después de unos instantes, alguien en medio de la oscuridad se encontraba vigilando los pasos de la pareja, ¿no? Se acercó al vehículo desde atrás y sin mediar ninguna palabra, quizás llevaba una linterna, nadie sabe esto, disparó 10 veces su arma. La Beretta calibre 22 que anteriormente había pues bueno, acabado con la vida de Bárbara y de Antonio. Estefanía y Pascuale realmente no tuvieron ninguna chance de pues bueno, salir, de defenderse, ni siquiera de responder al ataque, ¿no? Prácticamente murieron inmediatamente. A Pascuale le disparó este individuo desde la oscuridad 6 veces en la cabeza, terminando obviamente con su vida. Y pues bueno, a Estefanía disparó 4 veces, obviamente también
murió no al instante, pero sí derivado de estos disparos. Lo curioso es que no solo el asesino se limitó a hacer este tipo de situación homicida, sino después de disparar, tomó el cuerpo, más bien abrió el vehículo, tomó el cuerpo de Estefanía y lo arrastró algunos metros adelante para cometer un acto pues realmente violento. La apuñaló 97 veces en el cuerpo. Algunos fuentes dicen que igual 94, 95, pero bueno, los informes oficiales se maneja que hubo 97 puñaladas. Era algo obviamente inusitado y demostraba o denotaba que el asesino realmente tenía cierto odio hacia el sexo femenino, o al menos eso es lo que se pensó posteriormente. Pero no se limitó a los disparos, sino que, pues bueno, a los disparos y al apuñalamiento, sino que decidió, posteriormente a la muerte de Estefanía, pues bueno, comenzar a violarla con una rama que se encontraba cerca del vehículo. Obviamente post-mortem. Cuando la policía halló los cadáveres de estos dos jóvenes, 18, Estefanía y Pascual de 19 años, realmente le impactó el sadismo que se había tenido al respecto de este pues bueno, encuentro, desafortunado encuentro que habían tenido con el monstruo de Florencia. Obviamente había llamado la atención, pero en ningún momento se le relacionó con los asesinatos anteriores. Como bien lo comentábamos, Stefano Mele, el autor de los primeros asesinatos del 68, pues bueno, se encontraba en prisión, por lo que jamás fue relacionado este primer acto de, entre comillas, que había llevado a cabo el asesino de Florencia. Aquí iba a empezar realmente, pues bueno, la leyenda macabra. Con este asesinato, obviamente la policía quedó bastante impresionada, los carabinieri, pero pues bueno, tampoco le tomaron tanta importancia. Se hicieron las investigaciones pertinentes, pero nunca se llegó a dar realmente con el paradero, o más bien con algún presunto sospechoso, o algo que algún indicio que les, pues bueno, aclarara el panorama respecto de estas muertes. Pero esta no iba a ser la primera aparición del monstruo de Florencia. El 6 de junio del 81, un policía circulaba por la vía del Arrigo en Sandici, al sureste de Florencia. De pronto él iba con su hijo, pues bueno, no estaba laborando aquel día, más bien estaba teniendo un día de paseo, cuando encuentran un Fiat Ritmo en la carretera, como le decíamos, al sureste de Florencia. Ellos se detienen, obviamente a él le extraña que no haya ningún movimiento, y en el asiento del conductor encuentra a Giovanni Foggi, de 30 años. Giovanni Foggi, pues bueno, mostraba signos de violencia, obviamente tenía disparos en el pecho y en la cabeza. Y pues bueno, a un lado del vehículo se encontraba, bueno, algunos metros adelante, no muchos, se encontraba Carmela Nuccio, de 26 años. Tenía igual disparos en la nuca y puñaladas en el cuerpo. Pero esta vez el monstruo, o al menos como se le conoció al homicida posteriormente, fue más allá del acto de apuñalar y disparar sobre estos individuos sin ninguna razón. Esta vez, emulando lo que había hecho Jack el Destripador casi 100 años atrás, decidió tomar un arma, posteriormente se le identificó como un cuchillo que usan los pastores sardos, para realizar una mutilación en el cuerpo de la chica, de Carmela Nuccio. Tomó el arma y no se sabe, tal vez en medio de la oscuridad o pues bueno, con la luz tenue de la luna, o tal vez iluminando desde un auto, que nunca se encontraron tampoco señales de que pues bueno, el asesino hubiese escapado, hubiese entrado al paraje desde un vehículo. Decidió llevar a cabo la mutilación de los órganos sexuales de Carmela Nuccio. Esto obviamente nunca se había visto sobre esa
región, y causó pues bastante impacto entre la policía. Obviamente los asesinatos fueron pues bueno, relacionados inmediatamente, ¿no? Por el salvajismo, y sobre todo demostraba una evolución en el modus operandi de este pues bueno, homicida, ¿no? Los asesinos del 74 y los asesinatos del 74 y del 81, que les acabamos de contar, obviamente fueron relacionados inmediatamente, y la policía entonces empezó a tratar el asunto como un bueno, como si se tratara de alguien, de un multihomicida, ¿no? En ese momento tenemos que aclarar una situación. No se conocen los asesinos en serie, no se estudian, ¿no? Esto ya empezó pues bastante más adelante, alrededor de los años 80, ¿no? Con Ed Kemper y todas estas oleadas de asesinos, ¿no? Con el Zodiaco y toda esta situación. Pero realmente en este momento pues no se tenía conocimiento acerca de estos individuos, no se les estudiaba tampoco, ¿no? No había mayor noción. Era tal vez un loco salvaje que estaba realizando este tipo de asesinatos, pero nadie sabía por qué. Todos obviamente trataban de encontrar un móvil, pues bueno, investigaron un poco ahí a los conocidos, la familia, pero realmente no había ningún indicio que indicara que estos dos asesinatos horrendos habían, pues bueno, tenían algún tipo de conexión, excepto de, pues bueno, el salvajismo, como lo habíamos comentado, y sobre todo que se veía una evolución en el modus operandi. El individuo había pasado de los apuñalamientos, pues bueno, a la pues bueno, mutilación de los órganos sexuales, tal vez emulando, como lo comentábamos, a Jack el Destripador, ¿no? A este asesino en serie de los años 1800. Pero 4 meses después, el 22 de octubre del 81, el monstruo de Florencia iba a actuar nuevamente. Resulta que en un campo de Bartolini, cerca de la ciudad de Calenzano, unos campesinos encontraron un Volkswagen negro, un Golf, con la ventana rota. Cuando se aproximaron a pues bueno, analizar la escena, se encontraron con Stefano Baldi, de 26 años, y Susana Cambi, de 24 años. Ellos habían salido a cenar. De hecho, bueno, los análisis forenses posteriores determinaron que habían cenado una pasta con conejo, habían tenido una velada romántica, y en algún momento de la noche se decidieron detenerse en un paraje de Calenzano para pues bueno, pasar un momento en la intimidad ambos, ¿no? No se sabe cómo, probablemente en algún momento, en algún momento de la noche, cuando estaban realizando pues bueno, el acto sexual, el asesino, nuevamente, que probablemente los acechaba desde hacía ya unos minutos, pues bueno, disparó sobre ellos, ¿no? Y bueno, realmente los masacró, los asesinó al instante. Y lo curioso es que nuevamente realiza este acto que se estaba convirtiendo en un acto ritual sobre la chica, ¿no? A Susana Cambi igual la saca del vehículo, y bueno, realiza la extirpación de pues bueno, la zona genital de esta mujer, lo cual indicaba obviamente que el asesino había pues bueno, perfeccionado su modus operandi, y probablemente lo iba a repetir todas las veces que fuera a asesinar, lamentablemente, hasta que fuera capturado. La policía analizó la escena del crimen y dieron con que pues bueno, el arma que se había usado para acabar con la vida de Susana y de Stefano había sido la Beretta calibre 22, la misma arma que había estado presente en los 3 acontecimientos anteriores. Por lo cual, obviamente, esto se determina, pues bueno, relativamente fácil, ¿no? Se dice que el percutor del arma deja en los casquillos una huella imborrable, ¿no? Es parecido a una huella digital, y a través de estos casquillos, pues bueno, se determina que el arma, la Beretta calibre 22, pues bueno, era la misma que se había estado usando en otros asesinatos, y por ende se le achacaron al monstruo de Florencia.
al mismo individuo. En ese momento no se tenía conocimiento sobre el monstruo. Obviamente todos relacionaban que era, como lo comentábamos, algún loco salvaje que estaba por ahí asesinando parejas, no se sabe por qué. La policía empieza a indagar al respecto y dan con toda una mafia. Bueno, van revelando poco a poco, entre las más de 1000 entrevistas que llegan a realizar, se topan con una mafia totalmente organizada en las colinas de Florencia. Esta mafia, que poco a poco va saliendo a la luz, se dedicaba a acechar a las parejas, a detectar a los personajes ilustres de Florencia, los médicos, los enfermeros, o sea, realmente gente conocida, ¿no? La gente que poseía el mayor poderío económico, se dedicaba a acecharlos para fotografiarlos en actos indecentes y luego venderles o chantajearlos con estas fotografías. Era un modus de operandi también bastante marcado, ¿no? Ellos se acechaban en las colinas, inclusive era tan organizada la mafia que ya las personas que pertenecían a este círculo trataban de ir desde las tempranas horas, cuando se metía el sol, a tomar los mejores lugares disponibles desde donde se podía ver y se podía fotografiar mejor a los parajes donde realmente se asentaban estos coches, ¿no? Donde generalmente se conocía que iban estos vehículos, donde se paraban las parejas, ¿no? Donde sostenían relaciones sexuales en estos parajes, ¿no? En estas colinas. Ellos inclusive vendían esos lugares, ¿no? Estaba tan organizado que tenían estas personas que apartaban y vendían los lugares. Bueno, pero esto no era todo. Una vez que capturaban al médico, al enfermero, a la persona ilustre de Florencia en situaciones indecentes y con las fotos, sabían que ese médico, esa persona, tenía que ir a una taberna, la taberna del diablo, a ponerle precio a esas fotografías. Realmente es así como operaba esta mafia. Es algo bastante, digamos, lógico, ¿no? Relacionar los asesinatos del monstruo de Florencia con alguno algún miembro perteneciente a esta mafia, que eran conocidos como los Indiani o Fisgones, ¿no? La traducción sería Fisgones o Mirones, tal vez, ¿no? Esta mafia organizada. No obstante, realmente, aunque la policía hizo pesquisas y fue descubriendo toda esta situación que se daba en Florencia, que hasta el momento estaba oculta, realmente nunca dieron con algún indicio de que el monstruo de Florencia fuera algún miembro de esta mafia. Por lo que continuaron las indagaciones, pero 8 meses después del tercer asesinato del monstruo de Florencia, en junio del 82 se va a presentar nuevamente otro asesinato. Nuevamente va a ser acto de presencia el monstruo de Florencia. Esta vez Paolo Mainardi, de 22 años, y Antonella Migliori, de 20, estacionaron su vehículo Seat 147 en un camino cerca de Villanuova. Esto está al sureste de Florencia. Ellos, de hecho, eran una pareja estable, estaban por casarse, pero tal vez esa noche no pudieron soportar las ganas de estar un momento en la intimidad, así que decidieron estacionar ese vehículo, ese Seat. Como lo decíamos, era un paraje al pie de unas colinas y obviamente mientras sostenían relaciones sexuales, nuevamente un desconocido se aproximó desde unos matorrales cercanos y, sin mediar palabra, disparó nuevamente. Disparó a través de los cristales y obviamente acabó con la vida de Antonella y de Paolo, casi al instante, ¿no? O al menos eso es lo que él creía. Pues Paolo, pese a que había recibido algunos impactos de bala bastante severos, sobrevivió a este primer ataque, por lo que encendió el vehículo, el Seat 147,
puso marcha hacia atrás y bueno, aceleró, metió el acelerador al fondo, con tan mala suerte que se atascó en una zanja. Pero el asesino estaba ahí, enfrente de ellos, ni siquiera se inmutó, él esperó a que, pues bueno, obviamente el vehículo se atascara. Bueno, caminó tranquilamente hacia la pareja, bueno, en este caso hacia Paolo, que todavía no había perecido, y lo remató. Realmente Paolo tenía una fortaleza realmente increíble. El asesino, obviamente, ante este acto que había realizado Paolo de rechinar las llantas y de, pues bueno, obviamente se había generado cierto ruido. Y como decíamos, pues los indiani o los fisgones, pues bueno, estaban apostados, ¿no? En ciertos lugares, lo cual, pues bueno, hacía ya la escena del crimen que había cometido el monstruo de Florencia, pues lo hacía vulnerable a que fuera detenido. Por lo cual, pues bueno, decidió omitir su acto ritual, digámosle, así, pues obviamente la extirpación de los órganos sexuales de la mujer. Y, pues bueno, él simplemente decidió huir. Una pareja de jóvenes que igual tenían la misma idea en mente de ir a ese cercano, a ese paraje, para nuevamente pues, realizar esta práctica muy común entre los jóvenes italianos de Florencia. Se percatan del acto, se percatan de que los vidrios del vehículo pues bueno, están totalmente pues bueno, estrellados, de que probablemente alguien necesite ayuda. Se paran y encuentran a Paolo todavía con ciertas pues bueno, signos vitales. Hablan a la policía, la ambulancia llega obviamente y lamentablemente Paolo muere una vez pues bueno, que se encuentra rumbo al hospital más cercano. Pero la policía, obviamente ya un poco desesperados, para este punto ya había asesinado el monstruo de Florencia a 8 personas, ya había cometido 4 asesinatos dobles. Deciden tenderle una trampa al monstruo de Florencia. Deciden filtrar una información falsa entre los diarios y entre las notas periodísticas, entre los medios italianos. Y deciden filtrar esta información de que Paolo sí había sobrevivido al menos algunos instantes, o al menos lo suficiente, como para dar las señas particulares de su agresor. Ellos obviamente decidieron filtrar esta información que sabían que era falsa para tal vez provocar algún error, ¿no? en el actuar del monstruo de Florencia, o tal vez para hacer que el monstruo se delatara de alguna forma, tal vez para que reclamara como había ocurrido, ¿no? con Jack el Destripador en 1888, con las famosas cartas, ¿no? donde él reclamaba pues bueno, la autoría de sus crímenes, porque para él era algo importante, ¿no? La policía realmente, pues bueno, no tenía ningún indicio. Nuevamente, la escena del crimen, pues bueno, arrojó los mismos datos. Los casquillos calibre 22 del arma Beretta, la misma que se había utilizado en los asesinatos anteriores. Y, pues realmente, en este punto ya estaban totalmente desesperados porque no había ningún indicio. No había, pues bueno, sí, siempre se encontraban las mismas pistas, no había huellas digitales. Y la verdad es que en ese tiempo el asunto de obtener huellas digitales de la escena del crimen, pues bueno, era bastante difícil, ¿no? Poniendo un paralelismo, por ejemplo, Wayne Williams, el asesino de Atlanta en los 70s en Estados Unidos, donde está el FBI, donde están, pues bueno, los mejores avances, pues jamás fue, pues bueno, encontrado culpable, ¿no? Con evidencia sustentable. Se buscaron huellas digitales y nunca se pudo obtener una huella pues bueno, en firme, ¿no? Siempre se obtuvieron huellas parciales. Por lo que si en este actuar del FBI, con todos los métodos que tenían, con todos los avances, ellos no podían o rara vez podían obtener huellas digitales, pues bueno, los carabinieri italianos no estaban ni siquiera preparados, no estaban a la altura obviamente y no tenían los medios que tenía el FBI, por lo cual bueno, obtener una huella digital pues era prácticamente imposible, ¿no? Aparte de su actuar, no tenían mucho cuidado tampoco con la escena del crimen, no sabían cómo lidiar realmente con un asesino así, nunca había pasado, la escena era contaminada inmediatamente,
por lo cual no había, pues bueno, no tenían una metodología establecida, ¿no? Para atacar este tipo de situaciones. Lo que sí causaba mucha intriga era el arma. Porque la misma arma que había aparecido en asesinatos anteriores, que había obviamente perpetrado el asesinato, como lo decíamos, en el 68, de una pareja donde se había encontrado al culpable y donde el culpable estaba en la cárcel, ¿por qué el arma seguía apareciendo? ¿Quién tenía esa arma? El poseedor de esa arma, si ellos podían rastrear el historial de esa arma, probablemente podían dar con el asesino, ¿no? Con el monstruo de Florencia. Pero, pues bueno, hasta el momento la policía realmente es que no tenía nada. Inclusive solicitó apoyo del FBI, de otras agencias de investigaciones, pues bueno, que se dedicaban a resolver este tipo de situaciones. Pero no pasaría mucho tiempo. En septiembre del 83, nuevamente, el monstruo de Florencia vuelve a hacer acto de presencia. Y comete un error. Aquí es realmente la primera vez que el monstruo de Florencia va a dar un paso en falso. Siempre había estado, pues bueno, pasos adelante sobre la policía. Pero aquella noche, una pareja de amigos alemanes, Wilhelm Horst y Jens Rusch, de 24 años, ambos, se encontraban viajando por las carreteras de Florencia. Ellos habían decidido hacer uno de estos viajes de aventura, ¿no? Por Europa. Habían estado también no solo en Italia, sino en algunos otros lados, en Francia, algunas partes de Alemania, obviamente. Y estaban en esa época, en el 83, en septiembre, pues bueno, circulando en los alrededores de Florencia. Ellos viajaban en una combi, en una Volkswagen, por la ruta de Joli Galuso, cuando pues bueno, decidieron detenerse a descansar, pusieron algunas cintas y pues bueno, se dispusieron a dormir. Pero lamentablemente lo que no sabían es que el monstruo de Florencia estaba acechándolos también desde la oscuridad. Aquí hay un dato muy importante. Wilhelm tenía una cabellera rubia larga. Y cuando la policía halla el cadáver se da cuenta de que está boca abajo. Por lo que determina que el asesino en algún punto salió de su escondite, sin mediar palabra nuevamente, disparó sobre Wilhelm y sobre Jens Rusch, pero no se percató de que eran dos hombres. Él confundió a Wilhelm por la cabellera con una mujer. Por lo que sí que disparó, vació el arma, la Beretta calibre 22. Pero cuando se acercó al vehículo, cuando abrió la puerta e intentó, pues bueno, bajar a la persona que él pensaba que era la mujer de la pareja, se da cuenta de que había cometido un error y de que había asesinado a un hombre. Por lo que, pues bueno, decide huir nuevamente, sin dejar ningún rastro y bueno, sin completar ni siquiera su ritual, ¿no? No tenía, para él no tenía ninguna, pues bueno, no era importante, ¿no? El acto de mutilar los órganos sexuales de un hombre, tal vez solo era el odio que podría tener hacia una mujer, ¿no? Por lo que, pues bueno, el misterio pues continuaba, ¿no? Nuevamente los casquillos son identificados, la misma arma, la Beretta calibre 22. Y bueno, obviamente ya en este punto el pánico se empieza a expandir por toda Florencia. Empiezan a aparecer carteles en las noticias, se empiezan a encintar los posibles parajes donde las parejas se detenían. Inclusive empiezan a aparecer pues pequeñas advertencias, ¿no? Sobre las carreteras donde pues, les indicaban que no se detuvieran porque podrían ser presas del monstruo de Florencia. Y los carabinieri pues realmente estaban imposibilitados para encontrar pues bueno, a algún sospechoso. Aunque seguían haciendo entrevistas, realmente nunca se acercaron a alguien, a una posibilidad tangible, digámoslo así, al respecto de la identidad del monstruo de Florencia. Obviamente los diarios no hacían más que hablar del monstruo, el monstruo. En los telediarios aparecía el monstruo,
era el terror, ¿no? Estamos en el 84 y realmente, pues bueno, lo poco que se podía, bueno, los pocos medios de comunicación que habían alrededor de Florencia, pues realmente tenían que ver más que nada, más bien tenían que daban cobertura a las noticias locales y bueno, pues la sensación era el monstruo de Florencia, no había más. Obviamente con el tiempo, pues bueno, cada vez era más difícil atrapar al monstruo, estaba cometiendo, pues bueno, el modus operandi lo había dejado de hacer, ya comentamos por ejemplo en el asesinato de los alemanes, pero realmente de estos jóvenes alemanes no hubo acto ritual, por lo que la policía empieza a hacer un perfil posible al respecto del monstruo de Florencia. Determinan que tal vez puede ser un hombre mayor de 40 años, o más bien entre 40 y 50 años, de un 80, fuerte, musculoso, porque realmente no, pues bueno, cargaba a las víctimas y bueno, podía realizar todo este tipo de actos en muy poco tiempo. Y sobre todo tenía delirios de grandeza muy marcados. Además determina que es un gran tirador, porque además puede hacerlo desde la oscuridad y sin fallar prácticamente. Y sobre todo determina que tiene algunos conocimientos no básicos sino avanzados de anatomía, porque los análisis forenses de los cadáveres que se llegaron a realizar determinaron que los cortes habían sido, las mutilaciones que había realizado el monstruo de Florencia sobre las víctimas, pues bueno, habían sido pues bastante precisas, ¿no? Digamos, no había cortado huesos o no había cometido errores en estas mutilaciones, como había pasado con Jack el Destripador, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Cómo se dan esta combinación en el modus operandi del monstruo de Florencia. Como lo comentábamos, es una combinación entre el Zodíaco, que estaba cometiendo los crímenes, o más bien había cometido los crímenes, toda la historia del Zodíaco que transcurrió desde el 68 al 73, y pues bueno, también entre Jack el Destripador, ¿no? Que había actuado en 1888. Y obviamente empiezan a surgir algunas teorías, algunas más locas que otras, ¿no? Una de ellas es que tal vez el asesino del Zodíaco había salido de California y había determinado como su nueva zona de operación, tal vez esta zona de Florencia, ¿no? Pero la policía descarta inmediatamente esta posibilidad al darse cuenta de que el asesino conocía perfectamente las zonas de Italia. Estas zonas de Florencia, estas colinas, sabía todo, sabía cómo salir, cómo entrar, sabía cuáles eran las rutas posibles de escape. Realmente determina, realmente el perfil psicológico determina que es una persona bastante inteligente y que, pues bueno, obviamente, dado la naturaleza de sus delirios de grandeza, en algún momento tiene que reclamar, pues bueno, o más bien la autoría de los crímenes, ¿no? Bueno, en este punto ya había asesinado a 5, ya había realizado 5 asesinatos dobles, es decir, había asesinado a 10 personas. Y el 29 de julio del 84 se da otra situación. En Borgio San Lorenzo, donde había atacado la primera vez, un lugar, pues bueno, obviamente que conocía perfectamente y que probablemente acechaba constantemente, Claudia Stefaniaci y Pia Rondini, de 19 años, Claudio de 22, decidieron, pues bueno, detenerse en una zona, en una zona boscosa, estamos viendo las fotos, en una colina, para sostener un día de campo, pues bueno, digamos, romántico. Ellos se bajaron de su vehículo, que era un Fiat Panda blanco, se bajaron de su vehículo, pusieron una tienda de acampar y obviamente, pues bueno, en algún momento de la noche decidieron pasar ahí, empezaron a sostener relaciones sexuales, pero el monstruo nuevamente estaba acechando. Se acercó a los jóvenes en pleno acto, esto lo determinó obviamente los forenses, y disparó sobre Claudio. Recibió 4 impactos de bala sobre la cabeza, lo cual obviamente, pues bueno, lo mató al instante. Y obviamente también, después de hacer este acto,
bueno, se bajó y apuñaló, más bien el monstruo se acercó al vehículo, a la tienda, y apuñaló también en varias ocasiones a Claudio Stefaniachi, lo cual demostraba que estaba enojado probablemente el monstruo por el error que había cometido anteriormente. Lamentablemente, la chica Pia Rontini iba a sufrir un destino mucho peor. El asesino obviamente le disparó sobre la cabeza, también en la espalda, en repetidas ocasiones. Nuevamente abrió el vehículo, la bajó, la arrastró algunos metros y llevó a cabo su acto de mutilación por todo que hemos estado comentando a lo largo de este programa. Mutiló los órganos sexuales, pero esta vez fue un poco más allá porque decidió llevarse uno de los pechos de Pia, algo que nunca había pasado en los asesinatos anteriores. Por lo que, se determina que el monstruo sigue evolucionando en su modus operandi, ¿no? Que tal vez su odio, de alguna forma, pues siga aumentando. O determina que realmente sí estaba molesto por el error que había cometido anteriormente. Esto es bastante extraño, bueno, cuando llegamos a este punto, ¿no? Porque aquí realmente muestra un odio muy marcado sobre la chica, ¿no? Este acto de la mutilación, pues bueno, es algo que no había realizado y sobre todo es una, no solo la parte genital, ¿no? Sino que ya había, evolucionado en ese sentido, ¿no? Obviamente ya habían pasado, el asesino había estado activo durante varios años y, continuaban la policía trataba de encontrar alguna forma de que tal vez el monstruo se revelara de alguna forma, ¿no? O que reclamara la autoría de sus crímenes. Lo que iba a pasar es que realmente nunca se llegó a determinar nada. El calibre de las balas también en este último ataque había sido el mismo. O sea, realmente no había ningún avance. El 8 de septiembre del 85, 14 meses después del último ataque, el monstruo ataca, por lo que se sabe, por última vez. Esta vez los desafortunados son unos turistas franceses. Es Nadine Giselle, de 36 años, y Jean Michel, de 25 años. Ellos nuevamente acampaban en una región, eran turistas, estaban de paso por esta zona de Florencia. En este momento ya se sabía todo acerca del monstruo de Florencia, había advertencias, los telediarios lo pasaban las 24 horas del día, inclusive la policía llegó a analizar con el gobierno en ese momento operante en la Toscana, en Florencia, el establecer parques, digámoslo, o zonas protegidas donde los jóvenes pudiesen ir a, donde estuviesen protegidos y pudiesen ir a realizar, sus actos sexuales en los vehículos. Pero, pues, obviamente, al ser una ciudad ultra conservadora, nunca se llegó a tener algún avance sobre esto. Lo cierto es que, la pareja francesa, obviamente conociendo todo esto y sobre todo siendo turistas, no estaban acostumbrados a lo que estaba, o al menos si les había llegado alguna noticia, pues no pensaron nunca que les fuera a pasar a ellos. Aparcan en una colina muy cerca también del sureste de Florencia y deciden montar una tienda, como había pasado en la ocasión anterior. Ellos montan una tienda de acampar, deciden tener igual una noche romántica con la noche estrellada de Florencia, digámoslo así, pero no sabían que el monstruo estaba acechándolos. En algún momento de la noche, y mientras la pareja obviamente se encontraba sosteniendo relaciones sexuales, el monstruo salió de entre los arbustos y disparó nuevamente, pero esta vez disparó desde el exterior de la tienda. Él sabía que se encontraban ellos adentro. Dispara, vacía el cartucho de la Beretta calibre 22, se acerca, abre la cremallera de la tienda, mete la mano y
trata de rematar, hacer una segunda tanda de disparos con la Beretta calibre 22. Con tan mala suerte la pareja de franceses que pues bueno, la mujer recibe prácticamente la totalidad de todos los impactos de bala y muere al instante. Pero aquí no se puede decir que cometió un error, pero fue un error de cálculo tal vez. Un infortunio que había sucedido, porque Jean Michel, curiosamente, él era corredor y estaba en muy buena forma física. Recibe tal vez algunos rozones de los disparos, pero ninguno lo hiere, pues bueno, ni siquiera causa algún sobresalto en él, ¿no? Él sale, él todavía puede abrir la cremallera, abre, sale corriendo, con tan mala suerte que se interna en uno de los bosques. Él corre en una dirección contraria a donde se encontraba la carretera, se interna en el bosque y el monstruo obviamente va a la casa de este joven. El joven estaba obviamente totalmente desnudo, estaba corriendo hacia el bosque, una zona totalmente desconocida para él, eran turistas. Y pues bueno, el monstruo no tarda mucho tiempo en darle caza. Pues bueno, obviamente lo asesina, lo remata con la pistola y luego lo apuñala en un par de ocasiones. El monstruo tranquilamente decide regresar a la tienda de campaña donde estaba el cadáver de Nadine, la mujer francesa, y decide hacer el acto de la mutilación, este acto ritual, digámoslo así. Le mutila los órganos sexuales y también no solo realiza este acto, sino también lo que había ocurrido en la ocasión anterior, le mutila el seno izquierdo a Nadine. Y lo que hace posteriormente, 2 días después de hecho, con esta parte del cuerpo que se había llevado de Nadine, es algo que nuevamente emula lo que había hecho Jack el Destripador, ¿no? Él hace una carta con recortes de periódicos y la envía a la jefatura de los carabinieri, de la policía italiana, obviamente con un recado de que, reclamando la autoría de los crímenes. Y en el interior del sobre se encontraba el pecho que le había quitado a Nadine, ¿no? Como para que no hubiera ninguna duda de que él estaba escribiendo la carta. Bueno, el que él había elaborado la carta. Se atribuye los asesinatos del 74, del 81, todos los que había realizado. Y, obviamente, la policía se da cuenta que él está emulando a otros criminales anteriores, ¿no? Él quiere quedar en los anales de la historia, como también lo habían hecho tal vez estas personas que admiraban, ¿no? Jack el Destripador y tal vez el Zodíaco. Lo cierto es que, aunque se determinó que el calibre del arma y que los casquillos provenían de la misma, habían sido disparados desde la misma Beretta en cuestión, pues bueno, nunca se pudo determinar otra situación. Como decíamos, la escena del crimen está limpia, no hay huellas digitales. En ese momento tampoco es que se le diera tanta importancia a los folículos, a los cabellos o algunas otras muestras pues hemáticas. No había nada de eso, ¿no? No se encuentran huellas. Pues la policía está desesperada. Días después empiezan a llegar otras 3 cartas del asesino, del presunto asesino del monstruo de Florencia. Y prácticamente, pues no mofándose directamente, pero sí dando algunos detalles sobre los asesinatos anteriores, ¿no? Para que no quedara ninguna duda acerca de quién lo había realizado. Algo muy curioso pasa en este punto. Empieza una cacería de brujas en Florencia. No se sabe de dónde vino esta orden, pero tal vez ya ante esta noticia que ya no se podía ocultar, ya eran 14 víctimas, habían sido 7 asesinatos dobles que había cometido el monstruo de Florencia. La policía comienza a hacer una cacería auténtica de brujas, por determinarlo así. Empiezan a revelar inclusive algunos sospechosos ante la opinión pública, algo que generalmente no se suele realizar. Y empieza a hacer retratos robots o retratos hablados acerca de la posible identidad del monstruo de Florencia, pero
sin ningún respaldo prácticamente, ¿no? Son descripciones muy vagas de gente que tal vez pasó muy cerca de los lugares donde se habían perpetrado los asesinatos. Y pues bueno, gente que habían visto, no sé, a lo mejor 2 o 3 horas después a la primera persona que pudieron encontrar por ahí, por la zona, la describían y la policía pues bueno empezó a realizar retratos con pues todos estos testimonios que daban estas personas. Lo cierto es que no había nada en concreto. Se revelaron erróneamente estos retratos hablados en la prensa, en los periódicos, y todo el mundo empieza a creer que es vecino tal vez del monstruo de Florencia. Se atacan a las personas que probablemente se pudieran parecer físicamente a la descripción. Sucede algo también muy curioso, que es se vuelve un poco, ¿no?, a la época de la Inquisición. Se empiezan a hacer denuncias anónimas. La policía empieza a recibir cartas. Obviamente la policía pide ayuda, ¿no? Auxilio. Si tú conoces al monstruo de Florencia, sabes quién es o puedes tener algún indicio, pues bueno, comunícate con nosotros. Por lo cual empiezan a llegar muchísimas cartas de presuntos responsables, ¿no? Pero sin ningún sustento. Realmente no había nada con que pues bueno, corroborar esta información. Una de las cartas curiosamente señalaba a pues bueno, a un agricultor de nombre Pietro Pacini. Pietro Pacini tenía una historia criminal, obviamente. Él había sido él había pasado 13 años en la cárcel, había asesinado a una mujer, había cometido un acto de violación también, y digamos que no era pues bueno, la mejor persona, ¿no? Y que tenía sobre todo antecedentes. Y la policía piensa, y también determinan que probablemente Pietro Pacciani pues bueno, frecuentaba estas zonas donde se llegaron a realizar pues bueno, los homicidios del monstruo de Florencia. Por lo cual decide realizar una investigación más a fondo al respecto de la vida de Pietro Pacciani. Consiguen órdenes de cateo. Pasan varios días. Esto es algo muy curioso, pero pasan alrededor de 11 días registrando toda la casa. Ya más que nada en un acto desesperado, ¿no? Porque, como lo decíamos, no tenían ninguna prueba y ningún indicio. No estaban ni siquiera cerca de tener un sospechoso, un probable responsable. Ellos encuentran, curiosamente, después de los 11 días, encuentran un cuaderno que probablemente había pertenecido a los alemanes que había asesinado al monstruo de Florencia, que luego se determinó que no tenía ninguna relación con ellos, pero bueno. Supuestamente la policía encuentra este cuaderno de los alemanes en su casa, y cuando se están retirando del lugar, porque nada más tenían ese cuaderno, a todas luces podemos pensar que fue una evidencia plantada. Cuando se retiran del lugar encuentran un casquillo, es mucha coincidencia, ¿no? Pero bueno, encuentran un casquillo en el jardín de Pietro Pacciani. Y curiosamente, cuando se analiza ese casquillo, bueno, se dan cuenta que coincide con el calibre y con el arma, con la Beretta calibre 22 que había perpetuado pues bueno, todos los asesinatos. Aquí el problema es que Pietro Pacciani tenía 70 años cuando se le acusa de los asesinatos. Esto fue en el 93. Se le lleva a juicio con pruebas pues prácticamente nulas. Se le determina como el probable responsable de los asesinatos del monstruo de Florencia. Algo muy extraño, pero bueno, así es. Y pues prácticamente sin ningún sustento. Pietro Pacciani es encontrado responsable de los asesinatos y es ingresado a la cárcel, pero bueno, tiempo después se mete en una apelación y obviamente la gana, ¿no? Sin ninguna complicación. Él sale libre, no había nada que lo conectara con los asesinatos. Tampoco era era la mejor persona que te pudieras encontrar, ¿no? Y había tenido estos antecedentes de violación y abuso sexual. Inclusive cuando la policía pues bueno, lo acusa sobre los asesinatos del monstruo de Florencia, pues bueno, empiezan a salir también algunas otras cosas a la luz al respecto de Pacciani, ¿no? Que había abusado sexualmente de sus hijas, que tenía un historial pues bastante negro, pero tal vez no había cometido los asesinatos del monstruo de Florencia. Aparte, pues bueno, su condición era bastante mala, había sufrido 3 operaciones de bypass,
tenía corazón muy débil, era hipertenso. La situación física de él, vamos, no daba, bueno, no concordaba con el actuar del monstruo de Florencia. Aparte no tenía ningún conocimiento sobre, pues bueno, disección de cuerpos ni nada de este tipo de situaciones. Pues bueno, él era un campesino, un agricultor y obviamente gracias a esto, pues bueno, logra su libertad. Y entonces la policía se empieza a fijar en el entorno que rodeaba a Pacciani. Resulta que Pacciani era uno de los indiani, de los fisgones, pertenecía a esta mafia y pues bueno, ellos acuden, empiezan a hacer pesquisas entre los amigos de Pacciani y dan con Lotti y con Vanni, que eran dos de sus amigos también ya bastante mayores, y eso es a todas luces se les obliga a decir que, bueno, a decir declarar en la corte que, bueno, Pacciani sí era el monstruo de Florencia, lo cual, pues bueno, también se llega a determinar que, bueno, esto fue, pues bueno, orquestado, ¿no? Por la policía, digamos, llega a declarar bajo, pues bueno, bajo presión, bajo tortura, probablemente estas dos personas, y tal vez Pacciani ni siquiera tenía relación directa con ellos. Se hace totalmente un circo. Lo cierto es que jamás se llega a dar con la identidad del monstruo. Después de la salida de la cárcel de Pacciani, pues bueno, el caso, pues bueno, realmente queda abierto, ¿no? Porque no hay ningún responsable. Inclusive se llegan a hacer algunas, curiosamente, ¿no? Se llegan a hacer algunas, pues marchas, ¿no? Tratando de que liberen a Pacciani porque, pues bueno, las personas no creen de ninguna forma que Pacciani pueda ser el monstruo de Florencia. No tenía ni siquiera las características, no era alto, no era fuerte, su condición física era pues bastante deplorable. Así que a todas luces la policía estaba tratando de, pues bueno, cerrar a como diera lugar, encontrar a una cabeza de turco para cerrar este asunto de los asesinatos del monstruo de Florencia. Y lo cierto es que pasa el tiempo, se hacen bastantes teorías al respecto de entonces qué podría ser el monstruo de Florencia. La policía, después de un tiempo, llega a dar con una teoría acerca de una sociedad secreta que dominaba Florencia, de nombre La Rosa Roja, una sociedad secreta antiquísima que se dedicaba a realizar rituales satánicos, ¿no? Inclusive se llega a determinar que tienen lugares de reunión en varias casas, bueno, subterráneas a lo largo de Florencia, o al menos esto es lo que dice la policía. Y pues bueno, llega tal vez a sospechar de que los asesinatos del monstruo de Florencia no son perpetrados por una persona, sino por varias, ¿no? Es una teoría donde, bueno, se llega a, pues tal vez, no aseverar, pero bueno, sí a especular de que el monstruo de Florencia no fuera uno, sino fueran, pues, varias personas, o fuera un grupo que se dedicaba a asesinar de esta forma, dentro de un acto ritual, digámoslo así, a las mujeres, ¿no? ¿Con qué fin? Pues bueno, jamás se llegó a determinar, pero esta fue una teoría que también se llegó a barajar con el asunto del zodiaco, ¿no? Que también en algún momento se llegó a decir que tal vez pudo haber sido una sociedad secreta que se dedicaba a pues bueno, los asesinatos rituales o a los rituales satánicos y toda esta situación, pero jamás se llega a determinar nada. Al día de hoy, pues bueno, el monstruo de Florencia nunca fue atrapado, nunca se llegó a determinar, nunca se llegó a, pues bueno, a realizar alguna pesquisa al respecto después de esa detención de Pacciani del 93. Digamos que hubo un periodo en donde sí la policía estuvo muy enfocado a que pues bueno, Pacciani resultara el responsable único, ¿no? A que todas las pruebas apuntaran a él, pero pues bueno, al final terminó saliendo a la luz. Lo que sí es que en el 98 se trata de atacar nuevamente a Pacciani, se recaban nuevamente los datos. Él ya había presentado su apelación, había estado algunos años libre, pero la policía quería cerrar este caso. Entonces hacen nuevamente un análisis de todas las pruebas forenses para, pues, obviamente, volverlo a acusar ante la Fiscalía de Florencia para que se le encuentre responsable del monstruo, bueno, de los homicidios que había cometido el monstruo de Florencia. Esto es en el 98. Y se le llama a Pacciani a declarar. Pero para esto, obviamente, la policía ya había estado barajando la posibilidad de que, pues bueno, los asesinatos del monstruo fueran más allá y que tal vez se estuvieran realizando a través de una organización o tal vez alguna mafia o los propios indiani.
Lo curioso es que cuando se le llama nuevamente a declarar a Pacciani ante una audiencia, pues bueno, él muere unos días antes, en el 98, de un ataque al corazón, o al menos eso es lo que se piensa. Algunas teorías dicen que, bueno, Pacciani fue asesinado para evitar que delatara a toda esta sociedad secreta, pero bueno, jamás se llegó a determinar nada al respecto. Es una historia, pues bueno, bastante interesante. Un asesino tal vez a la par de BTK, ¿no? De Dennis Rader, de, como lo decíamos, del Zodíaco, de Jack el Destripador, por todos estos actos rituales. Pero lo curioso y lo interesante, quizás lo más interesante, es que después de este asesinato no vuelve a aparecer nunca más. O al menos que sepamos, ¿no? Jamás se llega a encontrar ningún otro asesinato que cumpla con el modus operandi del monstruo de Florencia. Se detienen abruptamente. Por lo cual, bueno, la policía llega a determinar que el asesino sí era Pietro Pacciani, tal vez, ¿no? Nunca oficialmente, pero bueno, extraoficialmente ellos dicen que, bueno, cuando se detuvo a Pacciani, pues bueno, también los asesinatos, bueno, también cesaron, ¿no? Pero no es una prueba determinante. Tal vez con todo lo que había sucedido y al ver realmente el asesino, el verdadero asesino, al ver todo lo que se estaba generando al respecto, pues bueno, decidió tal vez huir, como sucedió con el caso del Zodíaco, que nunca se llegó a determinar pues quién era esta persona, ¿no? Pero bueno, para la policía fue bastante fácil, digamos, cerrar entre comillas, pues bueno, el caso del monstruo de Florencia, y pues bueno, se trató de enterrar, ¿no? Sí que hubo algunos periodistas, ¿no? que indagaron al respecto de por qué nunca se había dado con la identidad del monstruo de Florencia, que intentaron ir a recabar pruebas, ¿no? Inclusive ya pues tomando una responsabilidad pues digamos más directa con los casos que en principio tuvo que haber hecho la policía, pero bueno, pues bueno, la ineptitud de la policía, pues bueno, los periodistas trataron también de jugar su papel, ¿no? De descubrir pues quién era el probable responsable de estos asesinatos. Entre ellos el señor Mario Spezzi, que pues bueno, él es una de las personas que pues bueno, sacó a la luz varios documentos acerca del monstruo de Florencia. Gracias a él hoy conocemos pues varios de los detalles, ¿no? Él realmente recabó varios datos, estuvo en las zonas, en las escenas del crimen, se le conocía muy bien, era uno de los pues, mejores periodistas de Florencia en ese tiempo. Y bueno, él recaba toda esta información, la saca en un libro, atacando obviamente a los carabinieri, ¿no? Pues bueno, sacando todas las deficiencias que tenía la policía italiana en ese momento. Pues bueno, pero lo cierto es que pues, nunca se dio con el responsable. No sabemos cuál fue el motivo de llevar a cabo estos rituales tan pues bueno, horripilantes. Las fotos están en internet, obviamente no las podemos pasar aquí, pero bueno, las escenas de crimen están fotografiadas pues bueno, a detalle. Pueden encontrar inclusive fotos de las mujeres mutiladas y todo esto, archivos forenses y toda esta situación. Bueno, y no es muy difícil encontrarlas. Si ustedes quieren hacer su propia investigación, pues bueno, realmente estaría interesante saber cuáles son sus conclusiones al respecto de este caso. A lo largo de la historia se llegan a presentar este tipo de situaciones, estos tipos de asesinos en serie. Obviamente uno de estos individuos no piensa como el normal, el común de la población, ¿no? Ellos, su mente, se ha llegado a determinar que su mente funciona de forma distinta. No tienen empatía, ellos tienen otras prioridades, necesitan saciar ciertos aspectos o ciertas pues necesidades, pero no son básicas, ¿no? A lo mejor si cualquiera de nosotros nos despertamos un día y tenemos pues bueno, alguna necesidad básica que cumplir, pues bueno, podría ser a lo mejor tomar agua, comer o no sé, a lo mejor alguna pues bueno, urgencia económica que querramos resolver, algún problema en el trabajo, pues bueno, para ellos no lo es así, ¿no? Ellos probablemente estén repasando una y mil veces sus fantasías al respecto de asesinar a alguna persona o planeando sus ataques, tomando todas las posibilidades. Obviamente son individuos sumamente inteligentes. Ahora, al respecto
del monstruo de Florencia, probablemente sí estemos ante un caso muy similar, como lo venimos comentando todo el programa, a otros asesinos como lo es pues bueno, Jack el Destripador, el Zodiaco y probablemente BTK, que en algún momento va a tener también su programa, de este tipo de asesinos que tal vez, obviamente todo lo que sabemos, primero que nada, todo lo que sabemos al respecto de asesinos en series por los que hemos atrapado, ¿no? O por los que se han atrapado más bien. Y los que se han estudiado desde los años 80 hasta la fecha, ¿no? Lo que ha indagado la psicología al respecto de estos sujetos, ¿no? Acercándose a la forma en que piensan, a todas estas situaciones. Pero todo eso lo sabemos por los que hemos atrapado, todos los que han caído, ¿no? Obviamente también, pues bueno, Dennis Rader y Rodney Alcalá y todos estos otros asesinos en serie que se han atrapado. Pero, ¿qué pasa si estos tipos de asesinos en serie, o al menos esto es lo que pienso yo, ustedes pueden tener también una opinión distinta y sería interesante también conocerla? ¿Qué pasaría si hay un tipo de asesino en serie del que nunca hemos atrapado y que tal vez tengan esta particularidad de activar y desactivar, digámoslo así, el chip, este chip asesino, ¿no? Este gen, se le ha llamado también el gen egoísta. ¿Qué pasaría si ellos pueden hacerlo pues bueno, a voluntad? Si ellos pueden saciar su sangre, si pueden matar a una persona en un año y luego matar a 5 en 10 años después, como sucedió por ejemplo con BTK, o dejar de matar 20 años y volver a hacerlo, ¿no? Y sin que se vuelva una terrible necesidad para ellos. ¿Qué pasa si estos asesinos sí realmente pueden controlar esos impulsos? Pues bueno, que dificultarían, ¿no? Obviamente este actuar dificultaría, pues bueno, relacionarlos, ¿no? Con una escena del crimen en particular. O sea, generalmente los asesinos en serie que hemos atrapado, pues bueno, siempre terminan cometiendo errores. Pero a la larga, ¿no? Con la repetición de sus modus operandi. Obviamente no pueden ser perfectos, ¿no? Y ese es el problema del ser humano. Pero ¿qué pasa si este tipo de asesinos pueden, no necesitan matar a más personas? O no de forma inmediata, ¿no? Si pueden saciar su sed de sangre con 5 víctimas y es todo, ¿no? O a lo mejor por ahora, a lo mejor en 20 años volver a asesinar. O sea, realmente es algo muy extraño, ¿no? Pero bueno, podría suceder. Inclusive, por ejemplo, es una de las teorías que se manejan con Jack el Destripador, ¿no? Que tal vez era, bueno, él llegó, quería realizar, el fin era realizar esta obra macabra y quedar en los anales de la historia, y luego, pues bueno, tal vez regresar a su vida normal. Y bueno, sabemos que los asesinos en serie, pues bueno, generalmente el 90% tiene familia, ¿no? Son individuos, pues bueno, socialmente aceptados, que bueno, pueden, pues bueno, integrarse en cualquier aspecto de la sociedad, y bueno, tampoco tendrían pues bastante problema en hacerlo. Pero bueno, realmente es un tema bastante interesante, ahí lo vamos a dejar. Hoy queríamos, bueno, tocar pues bueno, más que nada los asesinatos o cómo se llegó a formar esta macabra leyenda al respecto del monstruo de Florencia, y que ustedes también obviamente lo conocieran si no tenían conocimiento de él, y que bueno, también pues bueno, también pueden hacer su investigación. Vamos a estar contentos si nos mandan ahí sus teorías al respecto, ¿no? De este caso muy interesante y tal vez desconocido, al menos en esta parte del mundo, ¿no? La mayor parte de información la pueden buscar, está en páginas italianas, pero el libro de Mario Spezzi realmente es, pues bueno, es bastante completo, ¿no? Ahí tal vez pueden llegar a pues bueno, a bastantes conclusiones. La conclusión de él es prácticamente que pues si Pacciani no era el asesino, pues bueno, al menos estaba relacionado con uno de los asesinos, o que tal vez pudo haber sido esta secta que se hablaba como la Rosa Roja. Realmente no hay nada determinado. Pero bueno, pues lo importante es la investigación de ustedes y la conclusión a la que lleguen. Pues bueno, les agradecemos hoy su presencia en La Noche Paranormal. También escríbanos, ya estamos también en Spotify, por cierto, entonces si quieren ahí pueden descargar los episodios, pueden escucharnos todas las veces que ustedes quieran, pueden buscar nuestros episodios anteriores, ya estamos también en esta plataforma.
Búscanos en nuestro canal de YouTube también, La Noche Para _normal. En Facebook estamos como @lanochepodcast. También en Instagram como La Noche Podcast. Y bueno, pues ahí pueden contactar con nosotros, pueden mandarnos sus teorías, pueden dejarnos sus sugerencias al respecto de qué tema quieren que tratemos. Bueno, les agradecemos bastante, se ha alargado un poco esta noche, pero bueno, les agradecemos el favor de su atención. Una producción de Vianey Salazar. Y bueno, ya saben, soy su amigo Ariel Salazar y nos vemos en otra ocasión. Gracias y hasta la próxima.